Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema lleno de rumores, especulaciones y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas del mundo del espectáculo turco. ¿Por qué hablar de ellos ahora? Bueno, porque desde su romance que nos tuvo a todos enganchados durante Senkalkapm, tanto Kerem como Hande han estado en el centro de la atención, no solo por su talento, sino también por sus vidas amorosas posteriores. Y es que si lo pensamos bien, después de su ruptura ambos han tenido romances que, por decirlo de alguna manera, han sido fugaces. Cortos. Breves. Relaciones que no han durado lo que muchos esperábamos. Y eso nos lleva a la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy: ¿podría ser que su relación con el otro, la que vivieron en el set y fuera de él, haya marcado de alguna manera el listón tan alto que cualquier intento posterior de encontrar el amor se vea, inevitablemente, en comparación? Es posible que Kerem Bürsin y Hande Erçel, sin saberlo, hayan definido el amor para el otro de una manera tan profunda que explique sus amores, llamémoslos, de transición. Hoy vamos a analizar sus relaciones post-ruptura, a explorar los rumores, las entrevistas y las pistas que nos han dado a lo largo de estos años, y a tratar de descifrar si existe una conexión, un hilo invisible que une sus vidas y sus decisiones amorosas, incluso después de que sus caminos se separaran. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus celebridades turcas favoritas, noticias de series, chismes jugosos y mucho más. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a empezar hablando un poquito del fenómeno Senkalkapm. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, era palpable, electrizante. Y esa química no se limitaba a la pantalla. Pronto empezaron los rumores de que su romance había trascendido la ficción, y efectivamente poco después lo confirmaron. Fue un boom. Eran la pareja del momento. Todos estábamos enamorados de su amor. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja estalló. Anunciaron su ruptura, dejando a millones de fans con el corazón roto. Las razones nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática. En fin, lo de siempre. Pero lo cierto es que después de ese torbellino, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Y es aquí donde empieza lo interesante, porque si analizamos sus relaciones posteriores, nos encontramos con un patrón curioso. Empecemos con Kerem. Después de Hande se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse. Se le vio con Stephanie Cayo, la actriz peruana, en un romance que parecía prometedor, pero que se desvaneció tan rápido como apareció. Hubo fotos, viajes, incluso declaraciones ambiguas, pero al final, nada serio. Después se le vinculó con otras actrices y modelos, pero ninguna relación llegó a confirmarse del todo, y mucho menos a durar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Kerem, un hombre atractivo, talentoso y exitoso, no logra encontrar una relación estable? Algunos dicen que está demasiado enfocado en su carrera, que no tiene tiempo para el amor. Otros creen que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. Pero podría ser que en el fondo esté buscando algo, una conexión, una chispa que solo encontró con Hande. Analicemos sus entrevistas. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, pero en algunas ocasiones ha dejado entrever ciertas cosas. Ha hablado de la importancia de la conexión emocional, de la necesidad de admirar a su pareja, de la búsqueda de una relación auténtica y genuina. Palabras que, si las analizamos en profundidad, nos hacen pensar en Hande. Recordemos que su relación con Hande no fue solo un romance de telenovela. Fue una relación que nació en el set, trabajando juntos, compartiendo largas jornadas, riendo y llorando juntos. Una relación que se construyó sobre la base de la confianza, el respeto y la admiración mutua.
Podría ser que Kerem esté buscando replicar esa dinámica en sus relaciones posteriores y que simplemente no lo haya encontrado. Ahora, pasemos a Hande. Después de Kerem, se le relacionó con el actor Kaan YLDRM. Esta relación fue mucho más pública y duradera que las de Kerem. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, se tomaron fotos de vacaciones, incluso se habló de compromiso. Parecía que Hande había encontrado el amor nuevamente. Pero como ya sabemos, la historia no tuvo un final feliz. La relación terminó de forma abrupta, dejando a todos sorprendidos. Las razones tampoco quedaron claras, pero se habló de celos, de diferencias de personalidad y de la dificultad de compaginar sus agendas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque después de Kaan, Hande se le relacionó con el famoso cantante Bad Bunny. Sí, Bad Bunny. Un romance inesperado que generó un revuelo mediático impresionante. Fueron vistos juntos en Los Ángeles, en Japón, en varias fiestas y eventos. Parecía una relación seria, una relación que podría llevar a Hande a vivir una nueva vida en Estados Unidos. Pero como ya imaginan, la relación con Bad Bunny también llegó a su fin. De nuevo sin explicaciones claras. Rumores de infidelidad, de incompatibilidad cultural, de la distancia. Lo de siempre. Pero, ¿qué nos dicen estas relaciones de Hande? ¿Por qué Hande, una mujer hermosa, talentosa y con una carrera exitosa, no logra encontrar una relación estable? ¿Por qué sus relaciones, después de Kerem, parecen ser más impulsivas, más pasajeras? Algunos dicen que Hande está buscando emociones fuertes, que le gusta la aventura, que no quiere atarse a nadie. Otros creen que está tratando de superar a Kerem, de demostrarse a sí misma que puede ser feliz sin él. Pero ¿podría ser que en el fondo, Hande esté buscando algo que solo encontró con Kerem? Recordemos que su relación con Kerem fue una relación muy intensa, muy pasional, muy pública. Una relación que la catapultó a la fama internacional. Una relación que la marcó profundamente. Podría ser que Hande esté buscando replicar esa intensidad, esa pasión, esa conexión en sus relaciones posteriores, y que simplemente no lo haya encontrado. Analicemos sus redes sociales. Tanto Kerem como Hande son muy activos en Instagram, donde comparten fotos de sus proyectos, de sus viajes y de su vida personal. Pero si nos fijamos bien, hay algo que llama la atención: nunca mencionan a sus exparejas. Ni siquiera de forma sutil. Es como si esas relaciones no hubieran existido. ¿Por qué? ¿Será que quieren evitar la polémica? ¿O será que en el fondo, esas relaciones no fueron tan importantes como parecían? ¿O será que simplemente no quieren compararlas con su relación con el otro? Además hay que tener en cuenta el factor fanáticos. La comunidad de fans de Kerem y Hande es enorme y muy activa. Siguen cada uno de sus movimientos, analizan cada una de sus publicaciones y sueñan con una reconciliación. Esta presión mediática puede ser muy difícil de manejar, especialmente para sus parejas. ¿Será que sus parejas se sienten intimidadas por la sombra de Kerem y Hande? ¿Será que se sienten comparadas constantemente con su relación anterior? ¿Será que saben que en el fondo, siempre habrá una parte de Kerem y Hande que pertenece al otro? Y aquí es donde llegamos a la clave del asunto. ¿Podría ser que Kerem Bürsin y Hande Erçel, sin saberlo, se hayan convertido en el estándar de referencia para el amor del otro? ¿Podría ser que su relación, tan intensa, tan pública y tan mediática, haya definido de alguna manera lo que buscan en una pareja? Es una pregunta difícil de responder, por supuesto. Nadie puede saber lo que pasa por la cabeza de Kerem y Hande. Pero si analizamos sus relaciones posteriores, sus entrevistas, sus redes sociales y la opinión pública, podemos encontrar pistas que nos sugieren que sí, que su relación fue un punto de inflexión en sus vidas amorosas. No estamos diciendo que Kerem y Hande estén destinados a estar juntos para siempre. No estamos diciendo que no puedan encontrar el amor con otras personas. Pero sí estamos diciendo que su relación fue especial, única e irrepetible. Una relación que los marcó profundamente y que inevitablemente influye en sus decisiones amorosas. Es como si Kerem y Hande estuvieran buscando inconscientemente algo que ya encontraron una vez, algo que solo encontraron con el otro. Una conexión emocional, una pasión desbordante, una admiración mutua, una complicidad innegable. Algo que hasta ahora no han logrado replicar con nadie más.
Y quizás, solo quizás, esa sea la razón por la que sus amores, después de su ruptura, han sido tan fugaces. Amores de transición, amores que no logran llenar el vacío que dejó su relación. Amores que inevitablemente son comparados con el amor que vivieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. En resumen, hemos explorado la intensa relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el flechazo en Senkalkapm hasta sus caminos separados y romances posteriores. Hemos analizado sus relaciones post-ruptura, buscando patrones y pistas que nos ayuden a entender por qué sus amores parecen ser tan breves y fugaces. Hemos considerado la presión mediática, la influencia de los fanáticos y la posibilidad de que su relación haya definido el estándar de referencia para el amor del otro. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien no podemos saber con certeza lo que pasa por la cabeza de Kerem y Hande, su relación fue un punto de inflexión en sus vidas amorosas, una relación que los marcó profundamente y que inevitablemente influye en sus decisiones amorosas. Es como si estuvieran buscando inconscientemente algo que ya encontraron una vez, algo que solo encontraron con el otro. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un placer compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la relación de Kerem y Hande fue tan especial que influye en sus vidas amorosas posteriores? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Aún no nos vamos. Porque para entender verdaderamente la profundidad de esta situación, necesitamos excavar aún más hondo. Vamos a diseccionar cada una de estas relaciones de transición, con lupa de detective, analizando los pequeños detalles que podrían revelar la verdad detrás de sus aparentes fracasos amorosos. Primero hablemos de Stephanie Cayo. La relación de Kerem con la actriz peruana fue sin duda una de las más comentadas. Ambos parecían muy felices juntos, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes y salidas. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa fachada de felicidad? ¿Era una relación genuina o una simple estrategia para desviar la atención mediática después de la ruptura con Hande? Si observamos detenidamente, podemos notar que la relación con Stephanie Cayo parecía estar más centrada en la imagen que en la sustancia. Las fotos eran perfectas, los viajes lujosos, pero faltaba algo, la conexión emocional que sí se veía en la relación de Kerem con Hande. No había miradas cómplices ni gestos espontáneos de cariño. Era como si estuvieran actuando un papel, interpretando el rol de la pareja perfecta para los medios. Además, es importante recordar que Stephanie Cayo también es una figura pública, con una carrera propia y una imagen que mantener. ¿Podría ser que la relación con Kerem fuera, en parte, una forma de impulsar su propia fama a nivel internacional? Es una posibilidad que no podemos descartar. Por otro lado, la relación de Hande con KANYLDRM parecía ser mucho más seria y estable. Fueron vistos juntos durante mucho tiempo, se les veía cómodos y relajados en compañía del otro. Incluso se llegó a hablar de planes de boda. ¿Pero qué salió mal? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se vino abajo de repente? Algunos rumores apuntan a que los celos fueron el principal detonante de la ruptura. Se dice que KANYLDRM no soportaba la idea de que Hande siguiera recibiendo mensajes y comentarios de sus fans que la shippeaban con Kerem. La sombra de su expareja era demasiado grande para él, y eso generaba inseguridad y desconfianza. También se habló de diferencias de personalidad y de la dificultad de compaginar sus agendas. Hande es una actriz muy solicitada, con proyectos en Turquía y en el extranjero. KANYLDRM, por su parte, también tiene una carrera exitosa, pero quizás no al mismo nivel de exposición mediática que Hande. Esa diferencia de estatus podría haber generado tensiones y conflictos en la relación. Pero, ¿podría haber algo más profundo detrás de la ruptura de Hande y Kaan? ¿Podría ser que, en el fondo, Hande no estuviera completamente enamorada de Kaan? ¿Podría ser que estuviera buscando en él algo que solo encontró con Kerem? Si analizamos las entrevistas de Hande durante su relación con Kaan,
podemos notar que nunca habló de él con la misma pasión y entusiasmo con los que hablaba de Kerem. No había esa chispa, esa conexión especial que sí se veía en su relación anterior. Era como si estuviera intentando convencerse a sí misma de que estaba enamorada, pero sin lograrlo del todo. Y luego, llegó el romance con Bad Bunny. Una relación completamente inesperada que sorprendió a todo el mundo. Hande Erçel, la actriz turca, con Bad Bunny, el cantante puertorriqueño. Dos mundos completamente diferentes que se unieron en un romance fugaz pero intenso. Esta relación fue, sin duda, la más impulsiva y aventurera de Hande después de Kerem. Parecía que estaba dispuesta a dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida en Estados Unidos junto al famoso cantante. Pero, ¿era amor verdadero o una simple aventura pasajera? Algunos creen que Hande se sintió atraída por la fama y el poder de Bad Bunny. Era una forma de escapar de la presión mediática en Turquía y de reinventarse a sí misma en un nuevo entorno. También podría haber sido una forma de demostrarle a Kerem que podía ser feliz sin él, que podía encontrar el amor con alguien incluso más famoso y exitoso. Pero, como ya sabemos, la relación con Bad Bunny también llegó a su fin. Y de nuevo sin explicaciones claras. Rumores de infidelidad, de incompatibilidad cultural, de la distancia. Lo de siempre.